¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto iniciar nuevamente en su programa Desde el Congreso. Hoy vamos a tratar un tema que sin duda como audiencia de la televisión le va a interesar muchísimo, el apagón analógico, y para eso hoy contamos también, como siempre, con invitados especiales, los cuales están deslizando la pluma y ya la deslizaron para tratar temas aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, con los intereses que hoy nos competen, hoy por hoy nos competen, y en donde tenemos que poner mucha atención, puntual atención. Manuel, es un gusto. Jania, Manuel, como siempre, ¿cómo estás? Tardes. Pues sí, el apagón analógico que ha estado en medios de comunicación, pues en la voz de mucha gente, en la lectura de mucha gente, tratando de comprender qué significa, es justamente el tema que vamos a platicar el día de hoy, y empezamos por saludar al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, su carácter también de secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Senador, ¿cómo está? Manuel, muchas gracias, mucho gusto. Jania, colega Juan Gerardo, amigos de la República Mexicana, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. También estamos contando con la presencia del senador Gerardo Flores Ramírez. Senador, muchísimas gracias, del Partido Verde Ecologista, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Gerardo, muchísimas gracias por de nueva cuenta tenerte desde el Congreso. Muchas gracias a ustedes, Jania y Manuel. Es un honor para mí estar con ustedes y en particular con mi colega, el senador Blázquez, compartiendo algunas reflexiones sobre este importante tema. Bienvenidos. Pues es sin duda un programa, una reforma que implica la modernización de la televisión de los últimos 50 años. ¿Qué quiere decir en términos llanos, coloquiales, el apagón digital o el apagón analógico para pasar a la televisión digital? Sí, mira, es un tema muy sencillo en realidad. Se trata derivado de un cambio tecnológico. La televisión deja de utilizar un formato que se le conoce como el estándar analógico para empezar a utilizar un estándar digital que utiliza de manera más eficiente el espectro radioeléctrico o las frecuencias que se utilizan para transmitir este servicio. Entonces, se desocupan, como consecuencia de este cambio, se desocupan ciertas frecuencias y las estaciones de televisión empiezan a transmitir en un nuevo rango de frecuencias con, como te decía, con un estándar más eficiente que permite una mucho mejor calidad de imagen y de audio. Lo más importante de este proceso tecnológico es que al desocuparse algunas frecuencias utilizadas hasta hoy para el servicio de televisión analógica, que como bien dices es el que se ha venido utilizando en nuestro país desde hace varias décadas, al igual que ha ocurrido en otros países, estas nuevas frecuencias o estas frecuencias que ahora quedan desocupadas pueden ser utilizadas para un servicio que yo consideraría todavía mucho más importante, que es el servicio de banda ancha inalámbrica, un servicio que en México aún estamos muy retrasados, o bueno, no aún, sino estamos muy retrasados, necesitamos mucho por hacer ahí, y por ello también la reforma constitucional creo que empuja en ese sentido, y creo que se complementa muy bien obviamente con este proceso del apagón analógico. Senador Blázquez, la experiencia con todo lo que vimos en el caso del apagón analógico de Tijuana, programa piloto, se atrasó por el tema de las elecciones pasadas, pero finalmente ya está vigente. ¿Cuál sería la primera lectura de lo que está viviendo ahora Tijuana, ya con la televisión digital? Mira, fue traumática la experiencia, no porque la ciudad no estuviera preparada. Tijuana es una de las ciudades que tiene el mayor ingreso per cápita en la República Mexicana, e indudablemente es la ciudad que tiene el mayor acceso a la tecnología por su frontera con California en todo el país, y me atrevo a decir que en toda América Latina. Sin embargo, fue traumático porque no hubo transparencia en la entrega de los decodificadores. Esa situación creo que debe de revisarse a fondo, porque estamos hablando de una unidad que debe de costar unos 500, 600 pesos en el mercado, y se multiplican por N cantidad de productos. No hubo tal transparencia. Mucha gente se quejó de que llenó formatos, de que los visitaron, y nunca se entregó esta situación. El otro punto por el cual fue traumático es porque estábamos dentro de un proceso electoral. Sí. Y me parece que es totalmente imprudente que dentro de un proceso que estamos al calor de un debate, que estamos transmitiendo propaganda oficial, se suspenda un vínculo de comunicación como fue en este caso por ahí del mes de mayo. Entonces creo que las autoridades reaccionaron de una manera oportuna. Tijuana, por supuesto que está preparado, y la pregunta es si en una ciudad como Tijuana, que ya dije, tiene un alto ingreso per cápita, tiene acceso a la tecnología, hubo problemas. Y yo quisiera dejar como reflexión en esta ronda
¿Cómo serían los problemas cuando esto llegue a comunidades que no tienen esos accesos? Vamos a hablar del sur-sureste sin mencionar ciudades. Sí. El comisionado presidente de la COFETEL, Moni de Suan, ya dijo que para este año, noviembre de 2013, como se tenía proyectado, no van a estar las 5 ciudades restantes, Mexicali, Monterrey, Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, que no van a estar. ¿Estamos entonces preparados para este apagón, para este bajón de palanca? Para mayo que viene. Mayo 14. Para mayo, mira, yo lo que diría es que si las autoridades empiezan a hacer el trabajo que se debe de hacer con la suficiente antelación, es probable que sí podamos estar listos. Sin embargo, derivado de la experiencia de Tijuana, por ejemplo, que es una observación, algo que me gustaría adicionar a lo que mencionó el senador Velázquez, es que otra peculiaridad de Tijuana se trata de una ciudad que convive con transmisiones de señales digitales de los Estados Unidos desde hace ya desde el año 2009. Que incluso le llega mejor la señal de Estados Unidos por ser fronteriza. Entonces, ¿no? Ese era un programa piloto muy peculiar que desafortunadamente no puede utilizarse como el ejemplo para el resto del país, justamente porque las diferencias con el resto del país son sustanciales. ¿Qué se requiere para que el programa sea exitoso, no solo en mayo, sino en las etapas subsecuentes? Pues que ya desde hoy la población mexicana empiece a recibir información sistemática de qué significa el apagón, qué significa para los equipos que ellos tienen en sus hogares. Eso permite que mucha gente, por sus propios medios, vaya equipándose sin la necesidad de depender de un apoyo gubernamental. Así ha ocurrido en otros países, así ocurrió en Estados Unidos. El caso de México es nuevamente particular porque a diferencia de los hogares de Estados Unidos, pues tenemos muchos hogares en México con un ingreso personal disponible relativamente bajo y que no pueden darle una prioridad a comprar o reponer un equipo de esta naturaleza. Sin embargo, en la medida en que tengan la información suficiente con el debido tiempo, evidentemente el gobierno se verá en la necesidad o verá una mejoría en la perspectiva de cómo repartir los decodificadores, porque otra diferencia sustancial con Estados Unidos, por ejemplo, reside en que en México el COFETEL contrata a una persona moral para que no solo compre los decodificadores, sino que vaya al hogar, vea si ese hogar lo necesita, vea en qué condiciones se debe instalar e instalarlo. Algo que no ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que se hizo se repartieron cupones por correo, la gente iba a las tiendas y seleccionaba el decodificador que más les gustaba. Si el decodificador costaba más que el valor del cupón, pues tú pagabas la diferencia ya. Eso evidentemente le representó una, digamos, economía presupuestal importante al gobierno de los Estados Unidos. México, como ustedes saben, pues no está boyante en temas presupuestales. Entonces, lo que creo que deben hacer las autoridades encargadas de esto es buscar el mecanismo más económico, y eso es dotando de información suficiente a la población. ¿Pero buscarlo apenas cuando ya estamos en el camino? No, desde luego vamos tarde en varias cosas, ¿no? No solo eso, también la norma oficial para los televisores que deben venderse en nuestro país. Es un tema, hay muchos temas que se han dejado sueltos y que desafortunadamente van a complicar la conclusión exitosa de este programa. El tema de los recursos, que es fundamental, porque parte de lo que decía Jania a partir del presidente de COFETEL era justamente no hay recursos suficientes, entonces no se van a conseguir, por eso se va hasta mayo 14, la siguiente entrada. ¿Qué tendría que estar pasando, senador? Mira, ahorita? Yo creo que el asunto de la conversión, sí, el Estado debe tener, como lo está mostrando, una responsabilidad, pero no es negocio del Estado la televisión. Esto tenemos que ser muy claros. El Estado tiene la obligación de dotar a sus habitantes, a sus ciudadanos, de redes públicas que inclusive puedan servir en un momento determinado ante una contingencia o ante una emergencia. Sí. Y estas están cubiertas. O sea, tenemos la radio activa, no hay ningún problema con la radiodifusión, y ya tenemos muchos sistemas de red en los que la gente se puede informar. Pero yo sí creo que el Estado debe de compartir la responsabilidad con los corporativos televisivos. El negocio no es del Estado, es de la televisión. Y hemos encontrado que, por ejemplo, entre los aspectos traumáticos que se vivieron en Tijuana,
Vivimos las presiones de los corporativos de los corporativos televisivos. Ya sabemos cuáles son, para qué mencionamos sus nombres, en donde intervinieron directamente para que se frenara el apagón analógico, donde a través de su programación, a través de sus conductores, inclusive asusaron a la población a que se acercara a los módulos de Cofetel, a los módulos de comunicaciones e inclusive a los módulos de gobierno, que no tienen nada que ver, me refiero estatal y municipal, para que se frenara el apagón. Entonces yo creo que aquí también otra de las cosas que se tiene que transparentar, además de lo que ya coincidimos mi compañero senador Flores y su servidor, es en la entrega de estos decodificadores, es cuál es la participación de las cadenas de televisión que se recepcionan a través de la vía digital. Pero entonces estaríamos hablando de que también se abra el mercado a la competencia, la venta de estas famosas cajitas, los decodificadores, y que en el mercado hubiese esa posibilidad, como en Estados Unidos, de que cada quien adquiera la que mejor le convenga con los precios en competencia libre. Bueno, que yo sepa, hay venta de estos artefactos. Yo señalé un precio entre 400 y 600 pesos, no sé si esté más o menos. Lo que me refiero es que estamos hablando de presupuesto y es una cantidad incuantificable de decodificadores que se tiene que entregar, porque ya señalamos, estamos en la franja fronteriza norte, vamos con Matamoros, con Reynosa, con Monterrey, que son ciudades que tienen acceso a Texas, otras tienen acceso, creo que va también por ahí Ciudad Juárez, son las fronteras tejanas. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al sur-sureste, donde se usan televisiones de hace 15 o 20 años y la gente no es que no quiera, no tiene para comprar otra? No hay Entonces, ¿cómo va a compartir la televisión comercial que se recepciona por esa vía y que es su negocio, la responsabilidad económica presupuestal con el Estado? ¿Cómo Esa se es mi comparte? reflexión. Perdón, Javier, tenemos que hacer una pausa. Seguimos aquí desde el Congreso y pues regresamos entonces a qué pasaría con las siguientes entidades. Falta todavía tiempo, pero aquí corre muy rápido, ahora sí que el mismo tiempo. ¿Y qué pasa con las televisiones? Me parece importantísimo, estas televisiones baratísimas que ya no nos van a servir, ¿no? Regresamos. Lucha superestelar, el Chueco Jiménez contra el Inspector Honesto. En el centro del cuadrilátero el referee es el hombre que dice vámonos que hay lucha. Y recordamos que el Inspector Honesto ha ganado todas sus batallas en el terreno profesional con su famosísima ley antilavado. El Inspector Honesto... En la Cámara de Senadores estamos luchando a favor del desarrollo del país. Por eso, aprobamos la ley antilavado, porque con transparencia ganamos la lucha contra el crimen. Vamos juntos, para que mano a mano movamos a México. Cámara de Senadores, 62ª legislatura.